Estamos en vivo y en directo. Bendiciones. Les saludo a Omar García desde Nicaragua. Un fuerte abrazo para toda la audiencia que se vaya a unir y que vaya a ver en directo, en diferido, este programa que seguramente estará bastante interesante. Tenemos ahora un invitado, un hermano luterano, argentino, si no estoy equivocado, el hermano Juan Carabajal. Yo me confundía con tu apellido, yo te había puesto Juan Carvajal. No sé qué tan a menudo te pase. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, pasa muy a menudo, no te preocupes que es normal. Pero bueno, acá en Argentina no tanto porque el apellido es bastante conocido, ¿no? O sea, el apellido Carabajal es un gran apellido de artistas musicales, sobre todo del folclore, ¿no? Perfecto. Así que... Bueno, entonces, Juan, te extiendo un caluroso saludo hasta la hermana República de Argentina. Eres bienvenido a este modesto canal que tiene por nombre el calvinista Omar García. Así es que, si eres tan amable, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Juan Oscar Carabajal, tengo 35 años. Como dije anteriormente, soy de Argentina. Bueno, trabajo en la policía de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no en la provincia de Buenos Aires, sino en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital. En esa policía trabajo. Soy estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Católica de La Plata. Y a su vez estudio en el programa de Diaconía por Extensión del Seminario Concordia, que es de la Iglesia Angélica Luterana. Bueno, tengo un canal que se llama Identidad Luterana, así que el que quiere suscribirse y conocer un poco más de la fe luterana puede entrar y mirar. Y bueno, hay bastante material ahí. Excelente. Me parece que te estoy ubicando en algunos comentarios, sobre todo en transmisiones de Pacheco, si no estoy equivocado. Me parece que eres tú el que aparece bajo el nombre de Identidad Luterana, ¿es así? Claro, sí, soy yo. Ok, entonces Juan, nuevamente bienvenido a este canal, a este espacio que te abre de par a par las puertas. Te considero un hermano. Yo creo que eso eh, está de más. Por lo menos en mi caso, yo no tengo ningún problema con abrazar fraternalmente a los luteranos, si bien tenemos eh, algunas diferencias, yo diría irreconciliables. Sí, Irreconciliables por cuanto aquí en la tierra ninguno va a transigir, o sea, el luterano ortodoxo no va a transigir en cuanto a su fe, y el calvinista ortodoxo no lo va a hacer respecto a la suya. Pero eso no totalmente. significa que no existe un vínculo de hermandad real que se produce y que se mantiene y que es perpetuo en virtud de la adopción de Dios nuestro Padre en el Hijo. No Sí. sé, antes de empezar, bueno, y el diálogo ya empezó, pero antes de tratar el tema que nos convoca, me gustaría saber cuál es la perspectiva que tiene el luterano sobre los otros cristianos no luteranos dentro del protestantismo, dentro del evangelicalismo, tales como bautistas, metodistas, calvinistas. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los luteranos al respecto? Sí, bueno, mira, primeramente para nosotros, o sea, existe una iglesia visible y una invisible, ¿sí? Dentro de la iglesia visible está aquella que administra los sacramentos correctamente y predica la palabra correctamente. Se entiende, ¿no? Ya
O sea, si esto lo dice nuestras confesiones de fe y nosotros estamos expresando esto, ya se entiende quién sería esa iglesia, ¿no? Ahora, si bien pasa eso, Dios demuestra su amor más allá de este límite, ¿no? Que es la iglesia luterana, y extiende a través del Evangelio la gracia hacia todos, y entonces todos aquellos que creen en Cristo para salvación, o sea, es decir, todos aquellos que profesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, son hermanos nuestros y son cristianos. O sea, sean menos obviamente no los testigos de Jehová, los adventistas, depende de qué grupo, porque creo que hay un grupo que sí cree en la Trinidad, no estoy muy certero con eso porque... Están los modalistas, claro, ese es el tema. Conocidos como sabelianos, como monarquistas dinámicos, claro, que no aceptan para nada la Trinidad, sino que creen que Padre, Hijo, Espíritu Santo son distintos modos a través de los cuales Dios se ha revelado. Pero sí. Los adventistas creen en la Trinidad, sí, no los abrazas como hermanos, aunque sí hay muchas herejías, por supuesto. Elena de White es una falsa profeta. El apego a la ley, a muchos elementos del Antiguo Testamento, los convierte en una especie de judaizante y todo eso, pero más allá de esas herejías, si se quiere, no considera que están unidos a la iglesia por el vínculo de Jesucristo, porque ellos creen en Jesucristo y creen en la Trinidad. Claro, entonces sí hay como yo te venía diciendo, un cuerpo místico, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Ok. Ahora, en este cuerpo místico formamos partes todos, ¿no? Claro. Todos nosotros. Una última pregunta antes de entrar ya en materia. No sé si te entendí bien, por eso quiero plantearte esta cuestión. ¿Tú crees entonces como luterano que los límites visibles de la iglesia verdadera, esa iglesia instituida por Jesucristo, se circunscriben a la iglesia luterana? Claro. Solamente a la iglesia luterana. Claro, exactamente. O sea, la iglesia visible, instituida, fundada por Cristo, es aquella que predica el evangelio correctamente y administra correctamente los sacramentos. Y esa bautismo iglesia, y Santa Cena. Y esa iglesia solamente la iglesia luterana. Para nosotros sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a entrar entonces ya en el tema que nos concierne, que nos convoca, que nos invita, pero quiero poner en contexto... Pero para, antes de seguir, o sea, esto no significa que los demás no sean cristianos y que no estén en una iglesia cristiana y que no sean parte del cuerpo místico de Cristo y de la iglesia invisible de Cristo, ¿sí? Esto para que no ninguno diga, entonces significa, no, nada de eso, ¿sí? Sino que tiene que ver con cuál es la iglesia visible. Y claro, la iglesia visible, exactamente. Claro, cuál es la iglesia que está administrando los sacramentos correctamente y que predica y que enseña la palabra con fidelidad. Claro. Okay, en mi caso yo te entendí perfectamente. De hecho, tú más antes había expresado que todo aquel que confiesa a Jesucristo como un Salvador es tu hermano. Por lo tanto, la fraternidad no se limitaría a los que confiesan la fe luterana. Totalmente. Okay. Teniendo esto ya aclarado, me gustaría poner en contexto de dónde o qué motiva este diálogo. Sí. Bueno, sabemos que recientemente se dio un debate que se volvió un tanto viral, polémico, como suelen ser muchos de los debates entre Pacheco y Rodrigo Calvo. El debate tenía que ver con la transustanciación. Sí. Ya sabemos más o menos cómo se desarrolló y todo lo demás. Pero yo me puse a pensar que pocas veces los protestantes, los evangélicos, nos detenemos a analizar
la doctrina luterana sobre el sacramento de la Eucaristía. Sí. Normalmente nosotros los protestantes estamos siempre atacando, cuestionando a la teología católica y en este caso estamos cuestionando constantemente la transustanciación católica. Pero la verdad es que la teología luterana alrededor del sacramento, yo lo reconozco como un sacramento, no tengo al respecto ningún problema, alrededor, decía, del sacramento de la Eucaristía, en el entendimiento luterano, difiere sustancialmente de calvinista, por un lado, y, digamos, zwingliano, por el otro, que son las dos tendencias en lo que respecta a la Santa Cena, a la interpretación de las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Tú sabes, surgen estas dos corrientes o dos modos de entender la Santa Cena, el modo calvinista y el modo zwingliano, que es el que permea la mayoría de evangélicos. La mayoría de los evangélicos, en lo que respecta a la Santa Cena, son zwinglianos, o sea, creen que las palabras del Señor deben de entenderse de manera estrictamente simbólica, ¿verdad? Conmemorativa, sí. Todo eso. El catolicismo se va juntamente con la iglesia ortodoxa, se va para nosotros al extremo total del espectro, que es la transustanciación, la conversión de la totalidad de la sustancia del pan y del vino por el cuerpo y la sangre de Jesucristo, permaneciendo únicamente las especies, o las apariencias, los accidentes. Pero fíjate que para nosotros, y esto muchos no lo saben, y estoy seguro muchos evangélicos no lo saben, porque tienen casi que una obsesión solo con el catolicismo, y entonces ignoran que la iglesia luterana tiene una visión sobre la Eucaristía bastante diferente de nosotros, en cierto modo parecida, relativamente parecida a la visión católica. ¿En qué se parece? Bueno, porque la iglesia luterana entiende que Cristo está físicamente presente. Lo único que, a diferencia de la transustanciación católica, el cuerpo y la sangre de Cristo están con y debajo de los elementos del pan y del vino. Si no estoy equivocado, o si estoy equivocado, más bien me corrige. Sí. Que se conoce como unión sacramental y que vulgarmente lo digo, se le llama consustanciación, algunos le llaman incluso empanación. Vulgarmente, ¿verdad? Para que la gente me entienda. Pero que no, yo creo que es el término que ustedes utilizan es el de unión sacramental. Entonces, mientras que para la Iglesia Católica la Eucaristía es, en primer lugar, un sacrificio y en segundo lugar es un sacramento. Para la iglesia luterana entiendo que solamente es un sacramento, no es un sacrificio. Pero el cómo está Cristo presente, a mí en lo particular me hace mucho ruido cuando se enseña, por ejemplo, en la fórmula de concordia, que Cristo efectivamente su cuerpo y su sangre. A mí no me sorprende que Cristo, como en cuanto a su naturaleza divina, esté en todas partes. Yo no tengo ningún problema al respecto. Él es Dios, es omnipresente. Pero cuando convierten al cuerpo de Cristo en un cuerpo ubicuo, omnipresente, ahí empezamos a tener ya serios problemas. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, si nos pudiera explicar mejor, que lo puedo hacer yo, que no soy luterano, y luego pues contrastamos las ideas que ambos tenemos sobre la misma. Bueno, acá con respecto a lo primero que iniciaste, estamos de acuerdo en varios de los puntos, ¿no? En el 1 y en el 2, que marcaba el extremo total del catolicismo, y primero el tema del sacramento, que hay distintas visiones y sobre todo la luterana parece un poco distinta, ¿no?
Primero, creo que lo que nos reúne acá es la pregunta, ¿es bíblicamente correcta la unión sacramental? Entonces, tenemos que entender qué es la unión sacramental. La unión sacramental es un concepto, así como es la transubstanciación, un concepto de la explicación de lo que sucede con los elementos. No si es presencia real o espiritual o lo que sea, ¿sí? Eso para entenderlo de primera instancia, no a prima facie. O sea, lo que estamos viendo, o sea, es que en realidad lo que prima en esta charla sería eso. Pero bueno, obviamente, bueno, vamos a hablar de la naturaleza divina y humana de Cristo, no te preocupes. Y sobre todo, también otra de las cosas que vamos a hablar es de cómo se da esa presencia real y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, entonces, primero, no hay que dejar de, tanto esto para luteranos como también para calvinistas, ¿no? Hay que dejar de meterse solamente en el tema de adquirir el conocimiento, ¿no?, del luteranismo a partir de, por ejemplo, no sé, de lo que me dice Ernst Sproul o lo que me dice Hodge o lo que me dice Berkhoff, ¿no? Yo vengo de ahí también, así que yo conozco esa perspectiva. Y por ahí leemos la palabra consubstanciación, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con una cuestión de sustancia y accidentes que tiene una connotación aristotélica. Es decir, no tiene nada que ver con la perspectiva que tiene el luteranismo con lo que es bíblicamente, o sea, lo que es bíblico de la unión sacramental. La unión sacramental en sí es la unión, ¿sí?, de dos elementos, uno celestial y uno terrenal. ¿Cuáles son esos dos elementos? El pan y el vino, y del otro lado tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Y cómo se da esa unión a nosotros no nos interesa, no lo sabemos, queda en el misterio, no hay una explicación, no, porque el pan se transmuta. Si bien podemos decir que el pan ya no es pan y el vino no es vino, sin embargo está el pan y el vino. ¿Parecería transustanciación? No, porque la transustanciación tiene que ver otra cosa, porque tiene que ver con la eliminación de la sustancia para que quede solamente el accidente. En este caso no sucede eso, ¿sí? Que si bien, a ver, parecería lindo, ¿no?, en el catolicismo esto que suena, pero hay un problema con el sistema aristotélico de sustancia y accidente, ¿no? Con lo que después, por ejemplo, Antístenes critica, ¿sí? Antístenes de Samos, cuando critica el término sustancia y accidente, ¿no?, de lo que significa, perdón que hable de filosofía, es lo que me gusta hablar de esto, pero tiene que ver con lo que es la sustancia, ¿no? Que él decía, no existe una caballidad, sino un caballo, y el accidente es un caballo blanco, etcétera, etcétera. Pero bueno, no importa. Ahora, con respecto a esto, bueno, primeramente explicar esto, esta cuestión. Ahora, el tema de por qué nosotros creemos que Cristo está presente en la Eucaristía es simple. Es simple. Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Listo, nada más. O sea, nosotros no indagamos por qué, si puede ser una representación, que puede ser... No, la escritura dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Listo, ya está. Eso es sencillo nada más. No es que nosotros le tratamos de dar una explicación lógica o racional a todo esto y que terminamos pensando en las antípodas de si Dios puede bajar o subir o qué sé yo, todo ese tipo de cosas. No, nosotros creemos y confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Nada más, eso es todo, ¿no? Tenés el micrófono muteado. Muchas gracias. Sí, comprendo tu punto. Entiendo que, digamos, la Iglesia luterana no se propone desnudar un misterio que
no tiene como objetivo satisfacer la curiosidad del hombre. Esa parte yo la puedo entender. Sin embargo, sabemos que Dios, no obstante ser trascendente y no obstante superar infinitamente la razón humana, no contradice el pensamiento lógico. O sea, el que Dios trascienda la comprensión humana, el que Dios trascienda el entendimiento del hombre, no significa que Él sea capaz de realizar acciones que sean contradictorias. Por ejemplo, como que Dios pueda crear un círculo cuadrado y cosas por el estilo. Nuestro Dios es un Dios racional. A mí me gusta, por ejemplo, cuando se trata de la Trinidad, el otro día yo estaba defendiendo de que la Trinidad no viola el principio de no contradicción, porque no habla de tres personas que forman tres dioses en un solo Dios. O sea, no, hablamos de un Dios en tres personas, no un Dios en tres dioses. Eso sería totalmente contradictorio. Pero perdóname que tenga que apelar a la razón, al pensamiento lógico. Y también, no, es que nosotros también apelamos a la razón y al pensamiento lógico. Es más, ¿no? Perdón que te corte. Tranquilo. En realidad es que el misterio no viola la razón, sino que nosotros callamos donde Dios calla y hablamos donde Dios habla, nada más. Perfecto. Eso es todo. Sí. Ok. Si me lo permite, me gustaría empezar, digamos que la unión sacramental está en el banquete de los acusados en este diálogo, porque es el tema que nos convoca. Yo iba a hacer un escrito, creo que era más que todo, iba a escribir algo, a mí me gusta mucho escribir algo sobre por qué considero que la unión sacramental es equivocada desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista filosófico. Alguien por ahí te etiquetó y bueno, tú dijiste yo voy a estar pendiente y voy a responder. Entonces yo pensé que era más provechoso que tuviésemos un diálogo en el que directamente intercambiáramos ideas. Permíteme entonces, y lo voy a hacer con mucho respeto, expresarte por qué a mí se me hace difícil de sostener la unión sacramental. No tanto porque yo sea calvinista, es decir, no tanto porque yo pertenezco a un determinado paradigma, aunque es imposible no entender las cosas desde los lentes teológicos que uno ha elegido utilizar. O sea, es muy, si no imposible, ser totalmente objetivo, pero trataré de plantear estos cuestionamientos más que todo a partir de un cristiano, digamos, que no es ni calvinista, no es metodista y no es nada por el estilo, sino que tiene por regla suprema la escritura y que también hace uso de la razón, porque la Biblia y la razón no están divorciadas. Ok, si no hay problema, quiero desarrollar. En primer lugar, sí, tranquilo. En primer lugar, tú apelas a las palabras de Jesús, la palabra de institución, allá en los evangelios y también en la primera carta a los Corintios de San Pablo, donde son los 4 lugares donde básicamente aparece la institución de la Santa Cena. Yo no creo en lo particular que Juan 6 sea un capítulo eucarístico, pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, tú dices, bueno, ¿por qué lo tengo que entender de otra manera? ¿Por qué no depositar una fe simple? O sea, o mostrar un entendimiento sencillo, sin complicarme la vida y tomar las palabras del Señor tal cual. O sea, y parece muy razonable. O sea, ¿por qué yo tengo que cuestionar lo que Jesús me dice? ¿Por qué si Jesús dice que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, yo no puedo o yo no debo de tomar sus palabras tal cual? Pero resulta que cuando tú como luterano, y te nombro como representante, como ejemplo del luteranismo, cuando tú lees las palabras de Jesús, cuando tú lees a Jesús, cuando tú escuchas a Jesús, tú en tu labor exegética
no estás tomando siempre las palabras de Jesús en un sentido material, físico o literal. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y que su ojo le ocasión de caer, que mejor le sería que se arrancase o se sacase el ojo antes que todo su cuerpo sea echado al infierno. Yo estoy seguro, totalmente seguro, de que tú no entiendes esas palabras del Señor en un sentido físico, o sea que debamos, cuando nuestros ojos son ocasión de caer, debamos de sacarlo de nuestras cuencas y bueno, y quedarnos ciegos, porque el Señor dijo literalmente eso. Tú entiendes que allí se usa, por ejemplo, una hipérbole, y cuando Jesús igualmente dice, yo soy la vid verdadera, mira, yo soy la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera, o cuando dice, yo soy la puerta, yo soy la luz, etcétera. ¿Por qué en esos pasajes tu interpretación, tu labor exegética difiere de pasajes como la institución de la Santa Cena? Esa es mi primer razón por la que a mí se me hace difícil aceptar tanto la unión sacramental como, en el caso que no es lo mismo, por supuesto, pero sí me cuesta aceptar la transustanciación católica. Bueno, vuelvo a repetirte lo mismo que te repetí anteriormente. O sea, la unión sacramental es un concepto para explicar lo que sucede con los elementos. No es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La transustanciación es un concepto que explica lo que sucede con los elementos y no es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Primero, para que se entienda eso. O sea, lo que sería correcto en la charla, por ejemplo, es decir, ¿es bíblicamente correcto la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Ahí es diferente, ¿no? Porque si estamos hablando, yo, por ejemplo, este tema, por ejemplo, ¿es bíblicamente correcto la unión sacramental o la transustanciación? Yo sí podría decirlo con un católico, pero no con otra persona que no cree lo mismo, porque lo que sucede en la unión sacramental es la cuestión del concepto, ¿no? Pero bueno, ahora voy a explicarte, sin embargo, a pesar de eso, por qué es una presencia real de Cristo en la Eucaristía y por qué lo entendemos así. Pero discúlpame, sí. Juan, no quiero estarte interrumpiendo, pero Sí. se me hace necesario. A ver, tú manejas los conceptos mejor que yo, los conceptos luteranos mejor que yo. Sí. Entonces, tú me dices que unión sacramental no denota la presencia real de Cristo con su cuerpo y con su sangre bajo los elementos del pan y del vino. La unión sacramental es una explicación de lo que sucede, es el concepto. ¿Se entiende o no? Lo que sucede cuando vos me decís, ¿qué crees, Juan, de la Eucaristía? Yo digo, creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no digo, creo en la unión sacramental. ¿Se entiende? Pero la unión sacramental me acabas de afirmar que es una explicación. Entonces, ¿en qué consiste esa explicación? Pero la unión sacramental no intenta explicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Se entiende? Lo que intenta explicar la unión sacramental es qué sucede con el elemento pan y vino y el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Para que más o menos nos vayamos entendiendo. Pero bueno, esa es la cuestión que presupone esto, ¿sí? Es como la transustanciación. Si nosotros decimos no, porque la transustanciación está mal, nosotros tendríamos que dirigirnos a otra escuela, a la escuela filosófica. Partimos ¿desde qué? Desde la filosofía de Aristóteles y la conceptualización, digamos, tomista sobre lo que es la transustanciación. No vamos a hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso te digo, hay que dividir los dos conceptos, el concepto filosófico y la cuestión de la unión sacramental y el significado, porque cuando vos me dijiste ¿es bíblicamente correcta la unión sacramental? Yo pensé que íbamos a hablar de
Primera de Corintios 11, en donde decía, es la copa de bendición, y yo venía con esa cuestión, ¿no? Pero no importa, vamos a hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero Juan, Sí, a ver, si yo estoy, y te lo digo porque constantemente tengo conversatorios, más en estos últimos días he tenido conversatorios con varios católicos y hablamos de la transustanciación. Y cuando hablamos de la transustanciación, que es una especie de explicación de cómo se hace presente Cristo bajo los elementos del pan y del vino, o sea, el concepto de transustanciación conlleva e implica la presencia real de Cristo bajo los elementos, en el caso, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Entonces, al hablar de unión sacramental, me estoy remitiendo a la presencia de, o sea, puede haber unión sacramental sin presencia física de Jesucristo bajo y con los elementos del pan y del vino. claro, no, obviamente, ya sé por dónde va la mano, ahora sí está correcto lo que vos estás diciendo, ahora sí, lo que vos estás diciendo es correcto, eso es otra cosa, ¿sí? Y ahora sí voy a responder a lo que vos preguntaste, porque ahí sí, por ahí viene la mano, por eso es que yo te decía que es esa la cuestión, ¿no? Bueno, cuando vos decís que Juan 6 para vos no es un capítulo eucarístico, para nosotros luteranos tampoco. Perfecto. No tiene nada que ver con el concepto eucarístico. Es más, si viene alguien... Es más, San Agustín también estaba en contra de este versículo. O sea, San Agustín también dice que no es un versículo eucarístico. Está hablando de otra cuestión. Ahora, ¿por qué es necesario tomar, digamos, la palabra de Jesús literalmente en este caso? ¿Sí? Porque primero que no se indica que esto sea en sentido figurado. O sea, el es no es nunca y nunca va a ser así, ¿no? Igual al significa o el representa o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vos mencionaste, ¿no? De la figura del ojo, ¿no? De arrancarse el ojo y de los pámpanos y todo eso, ¿no? Vos fijate que la figura exegéticamente, no está en el es, o sea, en el verbo de la cuestión, ¿no? De este versículo del ojo o de los pámpanos, sino que está en el sustantivo, o sea, por ejemplo, vid, rama, ojo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ese versículo dice, ¿no? Que Cristo realmente es a los creyentes lo que la vid es para las ramas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este versículo? Es lo que, a ver, no quiero que estemos de acuerdo, sino es un compartir, ¿no? No es un debate ni nada por el estilo, por si la gente mira y piensa que estamos debatiendo, ¿no? Sino que dice Cristo que esto es expresamente, dice que no es dado el cuerpo y la sangre, ¿sí? Que se está dando por nosotros, ¿no? Y después vemos, por ejemplo, que no habla de símbolos ni nada por el estilo, ¿no? Sino que dice, esto es mi cuerpo, ¿no? Cuando muestra el pan y dice, esta es mi sangre, nada más. Y nosotros nos remitimos a esto. Por eso es que para nosotros es de esta manera la perspectiva, ¿sí? Perfecto, Juan. Sí, claro, este diálogo no tiene el propósito, aunque si al final se alcanzara sin haberlo buscado, sería excelente, pero no tiene como finalidad que armonicemos nuestras creencias, porque yo de entrada dije, hay creencias que nos separan y que son irreconciliables, porque para ti la presencia real de Jesucristo con su cuerpo y con su sangre físicos bajo los elementos del pan y del vino es una verdad a la que no estás dispuesto a renunciar de ningún modo. Esa es tu identidad luterana, es tu identidad luterana. Para mí es sumamente difícil que yo pueda admitir esta doctrina y por lo tanto nuestras diferencias son irreconciliables. Eso no significa, sin embargo, que nosotros no podamos tener lo que estamos haciendo justamente en este momento, tener un diálogo fluido donde cada uno
presenta sus creencias, da razones de su fe y contrasta, ¿por qué no? Contrastar ambas visiones cuando éstas colisionan, cuando éstas están en conflicto. Entonces, tú me dices, bueno, es que la palabra, esto es ese verbo copulativo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo o esto es mi sangre, no debe de entenderse como esto significa, a diferencia de las otras imágenes y figuras de lenguaje que se utilizan a lo largo de todo el ministerio público de Jesucristo. Él, como buen judío, como un rabino judío, se vale del argot popular y utiliza las imágenes y figuras como la vi, los pámpanos, etcétera, etcétera. Pero para mí esto implica ser inconsistentes con el texto bíblico en la labor exegética, es decir, ir interpretando a Jesús, entendiendo que aquí está utilizando una sinécdoque, aquí está utilizando una metonimia, aquí está utilizando una hipérbole, como es el que se saque el ojo, es una hipérbole, pero acá no, acá sí tiene que ser literalmente que me está ofreciendo el cuerpo y la sangre. Eso por un lado. Bueno, sigo insistiendo de que yo no encuentro consistencia entre la lectura que el luterano hace de todas las palabras de Jesús, entendiéndola en su justo contexto, entendiendo que son figuras de lenguaje que comunican verdades espirituales, pero cuando llega a los evangelios donde se instituye la Santa Cena, allí la hermenéutica cambia por completo y se entiende de un modo literalista. No sé, a mí se me hace, inconsistente, incoherente. No sé si quieres decir algo. Sí, que para nosotros, bueno, ahí está el tema otra vez, de nuevo, lo que significa para nosotros la palabra, ¿no? La palabra y lo que significa la sola escritura, ¿no? Porque la sola escritura para nosotros incluye los concilios, incluye las palabras de los padres de la iglesia, etc. O sea, nosotros no somos unos lectores aislados de las escrituras. Entonces, ni el calvinista. Claro, bueno, está bien, pero entonces al ver que dentro del cristianismo, digamos, por 1500 años se creó una presencia real de Cristo en la Eucaristía y que no hubo ningún tipo de inconveniente, o sea, nosotros lo vemos factible, ¿no? O sea, que no vemos una interpretación aislada de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vemos esto, vemos que San Agustín lo propuso. Sin embargo, hay que entender una cosa, porque sí, esto es verdad, que San Agustín en algunas partes pareciera hablar de una presencia real y en otra de presencia espiritual. Eso no se puede negar, eso no lo puede negar ni un luterano, ni un católico, ni un calvinista. Todos tendríamos que estar de acuerdo en esta postura, ¿no? De que, a ver, en algunas partes parecería más espiritual San Agustín y en otras no. O sea, lo vemos claramente esto, ¿no? No es que no hay, y así sucesivamente con un montón de padres, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, o sea, la lectura no es aislada, sino que es con consecuencia de la analogía de la fe y todas esas cuestiones de que siempre se sostuvo esto, nada más. Fíjate que, a ver, las ideas que estoy vertiendo mediante palabras imperfectas, porque proceden de un ser humano imperfecto, yo no quiero que por favor te sientas en ningún modo agredido, y si en algún momento digo algo que hiere tu susceptibilidad, te pido que me lo digas, que me lo hagas saber, porque quizá inconscientemente puedo decir algo. Pero fíjate que yo últimamente, te repito, esto porque tú no lo sabes, seguramente tú apenas me conocerás, yo me estoy, yo estoy tratando mucho con católicos, y fíjate que el razonamiento católico, cuando explica y justifica la transustanciación y la presencia y lo que conlleva eso, la presencia de Cristo bajo la sustancia o bajo la conversión de la sustancia del cuerpo
del pan y del vino, donde quedan solamente los accidentes, es bastante parecido. Alegan, por ejemplo, que históricamente siempre la iglesia lo ha creído así. Yo creo que si tú sigues esa premisa hasta sus conclusiones lógicas, entonces tendrías que abandonar más de alguna creencia luterana que un católico te podría decir, devolviendo o utilizando ese argumento, te diría, oye, pero justamente la historia te va a demostrar que el luteranismo sostiene muchas creencias que son novedosas, que las creó Martín Lutero, y te va a citar, por ejemplo, sola escritura, no se creyó en los primeros siglos, los padres de la iglesia no creían en sola escritura, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate que Calvino, y estoy terminando de leer la institución, el volumen 4, y aquí trata justamente de la cena. Y él también apela a lo que tú decías, él apela a Agustín, él apela a Agustín. Entonces, yo como protestante considero que si bien los concilios, los padres, la tradición iluminan al cristianismo actual, contemporáneo, no obstante, nuestra regla más segura, y como dice San Pedro, la palabra profética más segura, no hay otra, y es esta. Y esto no tenemos tú y yo discusión alguna, que la regla suprema en materia de fe y de costumbres es la Biblia. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, bueno, encuentro esa inconsistencia, pero no vamos a seguir redondeando sobre por qué hay que entender las palabras de Jesús de un modo distinto, como se ha venido entendiendo cuando dice yo soy la vid, yo soy el pámpano, porque no vamos entonces a avanzar y vamos a estar dándole vuelta a un círculo vicioso. No sé si quiere decir algo, porque quisiera presentar una objeción que para mí también tiene mucha relevancia, del por qué yo no creo en la unión sacramental y en la presencia del cuerpo y de la sangre de Jesucristo con y bajo los elementos del pan y el vino. Pero preferiría que, no sé si algo tiene que decir antes de yo presentar otra objeción. Sí, es en, con y sobre, sí, para explicar que Sí. es una unión sacramental, ¿no? Por eso decimos en, con y sobre. No es impanación, no es consustanciación, eso ya lo habríamos explicado al principio. Sí. Vos habrías dicho algo con respecto al tema de lo que, por ejemplo, un católico me podría decir con respecto a lo que es una creencia temprana o novedosa, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de la sola escritura y todo eso. Vos fíjate que los primeros debates de Lutero, por ejemplo, vamos a decir con Zwinglio, ¿no? El primero, se dio en este torno, ¿no? Igual que con Johann Eck o con Juan Eck o con con Cayetano, por ejemplo. Primero se basó en lo que decían los padres de la iglesia y en algunos casos, por ejemplo, con Zwinglio fue la filosofía, ¿no? Arrancaron de la filosofía. Finitum es capaz finitum y toda esa cuestión. Lo finito no es capaz de contener. Claro, exactamente. Y vos fíjate que arrancaron desde ahí, después hablando del concilio de Calcedonia y por último terminaron diciendo, bueno, pero yo voy a terminar con este argumento, ¿no? La escritura dice esto es mi cuerpo y se terminó, ya está. Bueno, de la misma manera debería ser nuestro ejercicio, ¿no? Intelectual, digamos, a la hora de abordar las cuestiones teológicas. Entonces, por eso es que yo no tendría ningún problema con que el católico me diga, no es una innovación, no, mirá, yo puedo esgrimir varios argumentos, ¿no? Pero bueno, a ver, yo entiendo que por ahí a veces la cuestión luterana es muy difícil, ¿no? Pero más que nada yo creo que, a ver, nosotros debemos entender qué es lo que el luterano entiende con el tema de la unión sacramental y toda la presencia real de Cristo en la Eucaristía y todas esas cuestiones. Ahora, si estamos en desacuerdo o en acuerdo, bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque eso es para otra cuestión, pero por lo menos entenderlo ya es un paso previo a decir, bueno, gozo, ¿no? Pero yo entiendo que, como dijiste al principio, ¿no? Yo creo que hay una concepción primero de
nuestra perspectiva desde nuestros ojos, o sea, desde nuestros lentes teológicos, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas de sínodo, que hipérbole, etcétera, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, nuestra cuestión hermenéutica es ley y evangelio. No tiene nada que ver con la cuestión hermenéutica, creo que de la mayoría de la iglesia. Creo que nadie hace una cuestión hermenéutica a través de lo que es ley y evangelio. Entonces, por eso también hay diferencias en un montón de cuestiones, con el tema de la, no sé, por así decirlo. La kenosis, por ejemplo. Exactamente, o por ejemplo, la predestinación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que bueno, eso nomás es lo que quería aclarar al principio. Sí, ok. Discúlpame que esté insistiendo en algunas cosas. Sí. Tú dices, bueno, Martín Lutero al final dice, Jesús dijo y apela y refiere las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo y punto. Y se acabó la discusión. Ok, está bien. Pero ¿por qué entonces el luterano se preocupó por dar una explicación y no simplemente como me parece que lo hacen los ortodoxos y dicen, bueno, los ortodoxos no utilizan la palabra transubstanciación. Los Sí. ortodoxos dicen, bueno, Cristo está presente, el cómo, eso pertenece al misterio. ¿Por qué no hace lo mismo el luterano, ya que basta simplemente someterse a las palabras de Jesús, obedecerla y ya, y dejar la especulación para otras personas, para los que digamos no creemos? Porque precisamente por eso, ¿no? Para contestar a los que no creen, que habrían dicho, no, esto es una consubstanciación en forma de burla, ¿no? En forma burlesca. Muchos lo hicieron así, por eso es que si van a charlar con un luterano, le digo a todos los calvinistas, zwinglianos, o reformados, o bautistas, o pentecostales, lo que fuera, que no le vayan a decir la palabra consubstanciación, porque es como que estarían insultando a tu madre, más o menos. O peor. Porque, claro, exactamente, para nosotros es una falta de respeto muy grave. Entonces, yo sé que hay mucha gente que no sabe esta No cuestión, por lo eso es que hacen. No por lo eso hacen. es que yo tengo paciencia. Ahora, si es un teólogo de años y te lo hace a propósito, yo ahí contesto de otra manera, ¿no? Pero, sin embargo, yo sé que, a ver, la mayoría de nosotros hemos mamado de la teología americana, ¿no? Primero de Paul Washer, de John MacArthur, de R.C. Sproul, hasta que después conocimos a Hodge, a Berkhoff y Barnick y así, exactamente, y empezamos a conocer a otros teólogos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que yo siempre digo, vayan a las fuentes, ¿no? Vayan a las fuentes. Entonces, nosotros para dar una contestación a eso, y aparte que había problemas dentro del luteranismo entre necio-luteranos y filipistas, nosotros utilizamos la terminología unión sacramental, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque también, o sea, Felipe Melanchthon, con la cuestión de querer unificar al calvinismo y al luteranismo, él hizo era lo para que es, conciliar. claro, en intentar conciliar, hizo lo que se llamó la Confesión de Habsburgo Variata, en donde modificó la cuestión esta de la Santa Cena para que lo aceptaran los calvinistas y algunos zwinglianos que eran moderados, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se da, digamos, esta explicación después en la declaración sólida y sobre todo en la apología de Habsburgo, no, la apología de Habsburgo no, déjame, la fórmula de concordia, en donde, bueno, se explica lo que es la unión sacramental, que se da una unión sacramental, ¿no? Y claro, y se condena, por ejemplo, la transustanciación, se condena la perspectiva calvinista, etcétera. Mira, Sí. en respecto al término consustanciación,
qué bueno que tú entiendas que no todos los que emplean el término lo hacen de modo peyorativo, no todos lo hacen con ánimo de insultar, de ofender, sino que puede ser perfectamente, y creo que en la mayoría de los casos es el producto del desconocimiento y hay que tener paciencia y qué bueno que tú la tienes. Pero mira, Sí. tú no tienes problema que te llamen luterano, ¿verdad? No, no. Y el término luterano me parece que inició también con una carga despectiva, o estoy equivocado. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué tú Precisamente te sorprendes cuando te dicen luterano, aunque sus inicios no era nada halagüeño? porque por ahí Lutero agarró y dijo, si realmente ustedes o sea, le dicen luteranos, es porque son verdaderos cristianos, no porque siguen la doctrina de Cristo y no la mía, decía, ¿no? Que soy Pero un gusano. Lutero no quería que el movimiento o que sus seguidores, hasta donde yo he leído, y corrígeme, por favor, si estoy Sí, equivocado, hasta donde yo he leído, Lutero no estaba muy satisfecho de que se le llamase luteranismo o luteranos a aquellos que creían como él. sí, justamente en ese mismo texto Lutero dice eso, pero dice, pero debido a las grandes divisiones que hay en la iglesia y la distinta doctrina, si le dicen luteranos es porque creen en la doctrina cristiana. O sea, como concesivo, fue como concesivo. Como diciendo, bueno, si no le queda otra para diferenciarse de todos los demás, déjense en el nombre luterano y chao. Pero él decía, obviamente, ¿no? A nosotros tampoco no nos gusta el nombre luterano, pero bueno, Sí. ya me quedó. Entonces, pueblo evangélico, para que lo tengan presente, es importante, antes de dialogar con un hermano de una tradición diferente, informarse para evitar cometer deslices como llamar consubstanciación, empanación, aunque no sea con mala intención. Para el luterano ortodoxo esto es una palabra denigrante. Pero también yo les envío un mensaje a los luteranos. Bueno, Juan no está incluido porque Juan entiende esto, y yo sé que hay otros luteranos que también deben de tener ese grado de solidaridad, de empatía, pero aquellos que se pudieran enardecer por escuchar de un hermano que de bona fide dijese consubstanciación para referirse a la unión sacramental, ténganle paciencia y comprendan que quizá o piensen que quizá lo hacen por ignorancia. Me gustaría ya pasar ahora sí a la Sí. otra objeción y darle final, ¿verdad? Porque este es un diálogo, tampoco lo vamos a hacer tan largo. En Argentina son 3 horas de diferencia, acá van a ser apenas Sí, las 19 horas, allá van a ser las 22, las 10 de la noche, y bueno, tú tienes familia, yo la tengo. sí. Solamente quiero plantearte Otra cosa, si vos querés otro diálogo para seguir cerrando algunas otras cosas, también no hay ningún problema, ¿no? Por Perfecto. ahí profundizar más en la presencia real de Cristo en la Eucaristía con otros versículos, o hacer otro tipo de exégesis, o alguna cuestión así, lo podríamos hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, Yo estoy perfecto. dispuesto. Si lo querés más adelante, no hay ningún problema. O sea, seguí tus programas, ¿no? Tu programación que tenías. Claro, lo voy a tocar así, no es que nos vamos a distender tanto. Sí, Dame la respuesta en la medida en que tú creas, o sea, si requiere más tiempo, pues bueno, vamos a hacer un resumen ambos. La mayor dificultad que yo encuentro para asimilar la unión sacramental y la presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesucristo sobre, bajo y con las especies del pan y del vino, tiene que ver con la cristología. De hecho, ahí está para mí el punto de quiebre. El punto de inflexión es la sí. cristología luterana, que para mí, y puedo estar equivocado, Juan, yo estoy claro que la razón puede estar de tu lado y no del mío, pero yo soy sincero y soy consecuente con lo que creo. Yo creo que el peligro
del luteranismo respecto a la cristología es el de el eutiquianismo. Sí, Es el sí, lo sabía que ibas a decir. Es el peligro, sí, yo sé que tú lo... es el peligro de caer en herejía ya condenada hace mucho tiempo del monofisismo, porque Sí. la comprensión que yo noto en la cristología luterana, saludos cristianos 2.0 que nos envía acá, saludos ambos, me parece que se desvía de la comunicatio idiomatum a la que nos invita Calcedonia, porque veo que, si no estoy equivocado, en la cristología luterana sí la comunicación se da entre las naturalezas. O sea, una naturaleza le comunica sus atributos, sus propiedades a la otra naturaleza. ¿Es así o...? Mirá, para desasnarnos vamos a ir directamente, o sea, para que los dos no tengamos ningún tipo de problema y digamos las cosas como son, ¿sí? Voy a recurrir a el libro de Concordia, ¿sí? Y justamente, o Dame la cita. sea, Yo tengo el libro de Concordia por acá. sí, voy al epítome del libro Ok, de Concordia, ok. así después lo podés leer tranquilo y podés Primera parte. analizarlo más profundamente, ¿no? Sí, lo voy a leer el artículo 8 que dice la persona de Cristo. Dice, de la controversia acerca de la Santa Cena surgió una disensión entre los teólogos fieles de la Confesión de Habsburgo y los calvinistas. Dice, quienes confundieron a diversos otros teólogos respecto a la persona de Cristo, las dos naturalezas en Cristo y las propiedades de estas. Yo voy a leer lo que dice el artículo, ¿no? Obviamente que vos vas a tener tus disensiones y bueno. Dice, el asunto en controversia. Dice, la controversia principal de esta disensión. Dice, la cuestión principal fue si por causa de la unión personal, la naturaleza divina y humana, así como también sus propiedades, tienen de hecho y verdad comunión la una con la otra en la persona de Cristo, y hasta dónde se extiende esta comunión. Dice, los sacramentarios por los calvinistas y los Sí, sí, arrianos también, ¿no? sí. Tengo que aclarar esto, que no es a propósito que lo hago, sino que estoy leyendo el documento. Afirmaron que la naturaleza divina y humana en Cristo están unidas personalmente de tal modo que en realidad y en verdad ninguna tiene comunión con la otra en aquello que es peculiar a cada una, sino que la única comunión que tienen es en el nombre. Pues según ellos, la unión personal solo implica la comunión de los nombres, esto es, que a Dios se le llama hombre y que al hombre se le llama Dios. Siempre con el entendimiento de que, de hecho y en verdad, Dios no tiene comunión alguna con la humanidad y la humanidad no tiene comunión alguna con la divinidad, su majestad y propiedades. Dice, el doctor Lutero y sus partidarios sostuvieron lo contrario en oposición a los sacramentarios. Y después dice las cuestiones afirmativas, ¿no? Que yo creo que calculo que ahí Sí, se no la leí. entenderá. La afirmativa, luego la negativa. Sí, dice, a fin de explicar esta controversia y componerla según la analogía de nuestra fe cristiana, exponemos lo siguiente como declaración de nuestra doctrina, fe y confesión, para que se entienda que nosotros no somos monofisitas, ¿no? Dice, la naturaleza divina y la humana de Cristo están unidas personalmente, de modo que no existen dos Cristos, uno el Hijo de Dios y el otro el Hijo del Hombre, sino uno solo, que es el Hijo de Dios y del hombre, ¿no? Dice Lucas 1.35, Romanos 9.5. Dice, creemos y enseñamos y confesamos que la naturaleza divina y la humana no están mezcladas en una sola sustancia, ni la una cambiada en la otra, sino que cada una retiene sus particulares atributos esenciales que jamás se hacen atributos de la otra. Dice, O la sea, naturaleza... Sí, en el primero condena el nestorianismo y ahorita condena el eutiquianismo. exactamente, perfectamente. Pero ahora va a pasar a la explicación de qué es lo que cree el luterano, ¿no? Dice,
La naturaleza divina tiene como atributos ser todopoderosa, eterna, infinita y según la propiedad de su naturaleza y su esencia natural, estar en aciedad presente en todo lugar, a saber, todas las cosas, etc. Estos son atributos que jamás se hacen atributos de la naturaleza humana. Y dice, la naturaleza humana tiene como sus atributos ser una criatura corpórea, ser carne y sangre, estar circunscrita temporaria y localmente, padecer, morir, ascender y descender, desplazarse de un lugar a otro, tener hambre, sed, frío, bueno, esas cosas, ¿no? Y dice, acá da la explicación, ¿no? Dice, ya que las dos naturalezas están unidas personalmente, esto es, en una sola persona, creemos, enseñamos y confesamos que esta unión no constituye un enlace o conexión en el sentido de que personalmente, o sea, en virtud de esta unión personal, ninguna de las dos naturalezas tenga algo en común con la otra, cuando dos tablas están unidas con colas sin que la una le comunique o le quite nada a la otra. Antes bien, aquí tenemos la comunión suprema, comunión que Dios realmente tiene con el hombre, y de esta unión personal y de la comunión suprema e inefable, de que ella resulta, emana todo humano que se le puede enumerar y creer acerca de Dios, y todo lo divino que se puede enumerar y creer acerca de Cristo como hombre. Dice, los antiguos padres de la Iglesia explicaron esta unión y comunión de las dos naturalezas mediante la ilustración del hierro candente y también mediante la unión del cuerpo y el alma del hombre. Bueno, esto es todo. Sí, sí, yo estuve leyendo un poco la fórmula de concordia, tanto en lo que respecta a la cena del Señor, con sus afirmaciones, sí, sus afirmaciones, sus negativas o negaciones, que básicamente en las negaciones, además de rechazar ciertas doctrinas, hasta cierto modo se condenan, ¿verdad? Y ahí estamos incluidos nosotros. Pero yo sé que ustedes no confiesan el monofisismo. Yo estoy claro, Sí. ustedes no, Sí. ustedes creen en la unión hipostática, la unión en la persona, Claro. dos naturalezas unidas en una sola hipóstasis que es la eterna hipóstasis del Hijo de Dios. O sea, no hay dos Cristo, como en el nestorianismo, tampoco habría una mezcla de la sustancia humana y la divina, dando como resultado una tercera, que no es ni la una ni la otra, sino que sería como una especie de híbrido. Sí. Pero a ver, yo en lo personal creo que que no es cierto cuando se nos presenta ahí de que nosotros no creemos en que Dios hay una comunión con la humanidad. Lo que nosotros creemos en cuanto a la comunicatio idiomatum es que la comunicación no se da de naturaleza a naturaleza, de lo abstracto a lo abstracto, sino que se da de la persona o de la naturaleza a la persona, porque hay una sola hipóstasis, se sirve de las propiedades de la naturaleza humana y se sirve también de las propiedades de la naturaleza divina. De modo que eso explica el por qué Jesús, siendo teántropos, siendo Dios hombre, ¿verdad? El Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, es capaz de experimentar la muerte porque él se sirve, repito, de los atributos de lo que es propio de la naturaleza humana y en su condición de verbo encarnado puede morir. La persona muere sin que por ello implique la muerte de la naturaleza. La naturaleza en sí no muere porque no puede morir, no puede dejar de ser, pasar del ser al no ser la naturaleza divina. Así que nosotros sí creemos que hay una comunión entre la divinidad y la humanidad, pero esa comunión pasa por la hipóstasis, pasa por la persona. No se da nosotros consideramos que es un peligroso error que la comunicación de propiedades se dé de una naturaleza a otra. Y antes de mencionar otro punto que también me parece importante, no quiero mencionarlo sin antes darte el chance de que te exprese. No, yo lo que estoy viendo es que más o menos estamos en paralelo, diciendo casi las mismas cosas, salvo que
la única diferencia es el tema de la communicatio idiomatum, ¿no? Sí, la Eh, comunicación de propiedad. pero los luteranos tampoco están diciendo en general de lo mismo, ¿no? O sea, expresando casi lo mismo. Entonces, lo que nosotros decimos es que, por ejemplo, ¿no? Para que no se entienda que es monofisismo y todo eso, de nuevo, eh, que Jesucristo tiene sus atributos naturales, o sea, él, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Sabía que Natanael estaba en la higuera, ¿no? Y decía, te he visto, como sos, ¿Y quién le bueno, comunicó esas, discúlpame, eh, qué naturaleza comunica esas propiedades a la persona? y bueno, por eso, o sea, es la parte divina, o sea, nadie la niega eso, a eso es lo que vamos. Pero también, por ejemplo, él decía, tengo sed, Así es. y dijo, tengo hambre, ¿no? Cuando el diablo lo tentó. Entonces, eh, yo creo que, a ver, falta un poquito nada más de ajuste entre las dos posturas para llegar a un acuerdo. Pero yo creo que, bueno, obviamente no se va a dar ahora porque es la interpretación que cada uno le está dando al Concilio de Calcedonia, ¿no? Habría que hacer un revisionismo histórico del Concilio de Calcedonia en profundidad para llegar a una conclusión, ¿no? Eso es Por lo que acá, veo, ¿no? por acá yo tengo el concilio. Es que mira el problema. Cuando, y no quiero tampoco extenderme porque ya no Sí. podría, como Mm. este es el punto álgido, nos tomaría más tiempo, tal vez lo tocamos someramente y si es necesario lo terminamos de abordar en un segundo diálogo, en una segunda parte. Sí, yo creo Mira que cuál es sí. mi problema. Y dice el punto 3 de la fórmula de concordia, lo que estaba leyendo en el punto 3 dice lo siguiente. La naturaleza divina, gracias, la naturaleza divina tiene como atributos dos puntos, ser todopoderosa, eterna, infinita, y según las propiedades de su naturaleza y su esencia natural, estar en aceidad, presente en todo lugar, a saber todas las cosas, etcétera. Estos atributos jamás se hacen atributos de la naturaleza humana. Sí. Sin embargo, yo veo que en el análisis luterano, la naturaleza divina, no la persona divina, la naturaleza divina le comunicaría a la naturaleza humana propiedades que son exclusivas de lo divino y no del humano. Por ejemplo, la ubicuidad. ¿Y cuál es el problema? El problema, entre otras cosas, es que si le vamos a agregar la omnipresencia a la naturaleza humana, y le van, porque ustedes creen que como hombre Jesús lo sabe todo también. Si no estoy equivocado, me Claro. corrige. Sí, 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 sí. Entonces, si le vamos a, si la naturaleza divina realmente, si ustedes tienen la razón y le comunica sus propiedades como modo de existencia, como modo de ser a la naturaleza humana, por qué no somos consecuentes y decimos, también le comunica la eternidad? Porque justamente ustedes mencionan dentro de esas propiedades tenemos, dice, la naturaleza humana divina tiene como atributo y menciona ser todopoderosa y en segundo lugar cita ser eterna. Bueno, Sí, entonces, ¿por qué no decimos que la naturaleza humana de Cristo es eterna? Y si decimos que es eterna, entonces implica que, o sea, la humanidad de Cristo siempre ha existido. No fue claro, creada de la sustancia de María, porque es eterna la naturaleza. claro, claro, pero ahí hay que distinguir una cuestión, ¿no? O sea, de la encarnación. Ahí estamos hablando de otra cuestión, de la encarnación. Por eso es que habría que entender, ¿no? Que en ese momento, o sea, en el momento de la encarnación, es otra cosa muy diferente a esto. No es lo mismo. Obviamente que Cristo estuvo presente desde el principio, ¿no? Pero, a ver, Y su en ese humanidad. momento no estaba encarnado, no estaba, o sea, no tenía su cuerpo. A eso es lo que vamos, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, a ciertos atributos no se le podía aplicar a Cristo cuando todavía no se habría encarnado, ¿no? Claro. Obviamente. Ok, entonces, ¿cómo me puedes explicar que la humanidad de Cristo, concretamente su cuerpo, pueda participar del atributo de la ubicuidad
sin que pierda justamente su condición humana, porque es propio del humano, aún de un cuerpo glorificado, de una humanidad glorificada, es propio de la humanidad glorificada estar sujeta aún con ciertas variaciones al tiempo y al espacio. O sea, a ver, el cuerpo, por más glorificado que sea, y es el caso de los que resucitarán, espero ser uno de ellos, con un cuerpo glorificado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros cuerpos glorificados no van a ser omnipresentes, van a ser cuerpos localizados. Obviamente tendremos capacidades que este cuerpo mortal no tiene. Podremos quizá trasladarnos a la velocidad de la luz, atravesar objetos, como por ejemplo Jesús podía atravesar paredes luego de su resurrección, pero sigue siendo un cuerpo localizado, no es un cuerpo infinito, no es un cuerpo omnipresente. ¿Cómo puede ser el cuerpo omnipresente? Porque básicamente, si realmente Cristo está presente bajo y con los elementos del pan y del vino, como lo enseña la iglesia luterana, en cada misa, ¿le llaman misa o no le llaman misa? Sí, misa o servicio divino. El servicio divino luterano, la liturgia luterana, que debe de tener como centro la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, sí, en este momento, mientras, o en este mundo, en este planeta, mientras están celebrando y consagrando el pan y el vino, y se da la presencia de Jesucristo, ¿cómo puede estar Jesucristo presente en diferentes lugares, su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo, sí. Si el cuerpo no posee los atributos de la naturaleza divina como es la ubicuidad, entre otras. Primero porque es simple, ¿no? Y voy a decir, no, pero eso no parecería un argumento, ¿no? Pero para nosotros sí. Primero porque es Dios, y Dios puede hacer lo que quiera, o sea, dentro de lo que Él quiere, Él puede estar en los lugares que quiere, ¿sí? O sea, esa es la primera cuestión, ¿no? La segunda es que Cristo viene de manera sacramental, ¿no? Porque también dicen, no, pero si Cristo viene, ¿cómo va a ser la segunda venida? Es una presencia real, pero sacramental, ¿sí? Hay que entenderlo en esa postura, ojo que ¿no? yo no he esgrimido ese argumento. ¿Sí? Claro, pero para explicar, porque es casi lo mismo, ¿no? O del trono, ¿no? De cómo hace para bajar el trono de Dios a la tierra. Bueno, por esa misma cuestión, ¿no? Porque, a ver, viene de manera sacramental, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para que se entienda. Voy a ponerte de ejemplo, ¿no? Lo de María, ¿no? Vino el ángel, le dijo a María lo que vas a estar encinta, vas a tener a Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿sí? Y ella no entendía eso, ¿no? No entendía el misterio de lo que estaba sucediendo, no comprendía dentro de su mente finita lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, por medio de la fe, ella creyó en eso. Y uno va a decir, y bueno, pero ¿cómo se inseminó? ¿Cómo llegó? Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Que Dios, a través del Espíritu Santo, obró para que María tenga a Jesús, ¿no? Para que, o sea, y ahí de la misma manera, el Espíritu Santo obra, ¿no? Cuando dice el pastor, ¿no? Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿no? La palabra de Dios y el elemento pan y vino se unen y ahí, exactamente. Y de manera sacramental Cristo viene. Pero viene, o sea, aunque sea sacramental, es una presencia real, verdadera, sí, es el cuerpo, es la sangre, o sea de modo sacramental. Yo no esgrimiría, por ejemplo, si yo estuviera debatiendo contigo, yo no esgrimo ese argumento de que la segunda venida, porque perfectamente tú puedes explicarlo con lo que acabas de decir, sí. que son dos formas diferentes de hacerse presente. La parucía
es distinta, que es escatológica con la presencia sacramental. Pero al final de cuentas, sacramental o no, es una presencia real. Y si es una presencia real simultáneamente en varios lugares, implica que el cuerpo tiene que poseer propiedades que son ajenas a la naturaleza humana. Ahora bien, tú me dices, Dios todo lo puede hacer. Yo estoy de acuerdo, salvo una cosa. Dios no puede ser lo lógicamente irracional o contradictorio. Por ejemplo, tú sabes que Dios, tú eres estudiante de filosofía, tú sabes mucho más que yo. Yo soy psicólogo, no soy filósofo. Tú sabes que Dios no puede hacer un círculo cuadrado y eso no implica que Dios no sea todopoderoso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, entonces, el asunto es que el hecho de que Dios sea todopoderoso no quiere decir que va a violar las leyes de la lógica. De modo que no viola las leyes de la lógica cuando se da la encarnación. La encarnación no implica la violación de la lógica, que es trascendente, que es un misterio, que es infinito, que es imposible de comprenderlo y de sondearlo a totalidad. Está bien, pero no viola el principio de no contradicción, por ejemplo. Pero cuando tú me hablas de la ubicuidad del cuerpo de Cristo, en relación con su presencia sacramental, me estás, para mí, ¿verdad? Me estás presentando un razonamiento que violaría sí el principio de contradicción, porque tenemos el cuerpo humano de Cristo que por muy glorificado que sea, sigue siendo humano y como humano no puede ser omnipresente, porque si es omnipresente ya no es un cuerpo humano y ya me fusionaste la naturaleza divina con la humana, me la mezclaste y entonces tenemos un cuerpo divinizado. Claro. Tenemos un cuerpo divinizado. Se entiende. Y entonces, si es así, ¿cómo puede ser humano y a la vez omnipresente? Porque nosotros, no sé si tú crees como yo creo que hay atributos incomunicables. Por ejemplo, Dios, el amor, nosotros somos capaces de amar porque es un atributo comunicable de Dios que es amor, pero nosotros no podemos ser omnipresentes ni omniscientes porque son atributos totalmente exclusivos de Dios. Claro. ¿Cómo puede ser entonces, cómo puede comunicar Dios su omnipresencia, su ubicuidad, siendo que es un atributo incomunicable a la naturaleza humana sin que ésta deje de ser una naturaleza humana? Bueno, yo te lo voy a responder con una pregunta. Va a sonar medio fea, ¿no? Porque viste que dice, no, hay una mala educación. Bueno, en este caso no va a tratar de ser mala educación. Por ejemplo, ¿cómo hizo Jesús para caminar en el agua? Sí, ¿cómo hizo Jesús para caminar? Bueno, sí, ¿no violó la ley de la naturaleza? Yo creo que fue un milagro, ¿verdad? Y muchos explican los milagros como violaciones de la ley. Yo no lo entiendo de esa manera. Yo entiendo que los milagros no son violaciones, sino que Dios hace ciertas modificaciones de las leyes de las que él mismo es autor. Y bueno, ¿no puedo hacer lo mismo con la Santa Cena? Creo que son dos cosas muy diferentes. O sea, vamos a decir esto. Puede ser razonable. Ahora, que uno lo acepte o no, por diferentes motivos, porque ven que en la escritura es otra cosa, eso es otra cosa. Pero puede ser posible, ¿no? O sea, es razonable. Es como que vos me digas, por ejemplo, no sé, a ver, ¿cómo te puedo decir? Dios se podía encarnar en una mujer, como mujer, o se podía encarnar el Espíritu Santo, sí. Exactamente, claro. Por eso te digo. Entonces, por eso son los conceptos que nosotros manejamos con respecto a lo que es un milagro, lo que puede llegar o no a ser Dios. Y en eso es la comunicación, ¿no? Lo que vos hablás del tema de la... exactamente, sí. Pero exactamente. tú sabes que de lo lógicamente posible, vamos a suponer que yo te concedo que es lógicamente posible, yo sigo creyendo que no, claro. Pero hipotéticamente yo te concedo que es lógicamente posible. Tú sabes que de lo lógicamente posible no se sigue que algo tenga que ser así. Por ejemplo, los hermanos católicos dicen, cuando hablan de la Inmaculada Concepción, pero es que acaso Dios podía
preservar a María del pecado. Está bien, Dios podía preservar a María del pecado, pero de eso no se sigue que Dios lo haya hecho. Claro, pero De que el Espíritu Santo se podía encarnar y no el Hijo, y morir el Espíritu Santo y no el Hijo, no se sigue que haya sucedido o que tenía que suceder. De lo claro. que, de la posibilidad que tú me planteas de que para Dios no es imposible que Él que le comunique esos atributos o ese atributo concretamente de la ubicuidad a la naturaleza humana, a su cuerpo, yo te digo, no se sigue, no se quitur, que realmente es lo que sucede tal como lo cree la iglesia luterana. Yo sé que no, tú no me estás, Claro, no me estás obligando a creer, yo lo sé, obviamente. pero te estoy poniendo en una situación como la que dice 1 Pedro 3:15, dar razones a los que demandan, ¿cómo es que dice? A ver, dar... Sí, da, o sea, dar... Vamos a leerlo, solo permiten, no me va a sí, tomar mucho porque no me gusta citar mal la escritura, es la palabra de Dios. Primera 3:15 de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestro corazón y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces yo estoy en este momento demandando razones de la esperanza que hay en Juan sí, Carabajal como luterano. Claro, lo estoy haciendo de un modo respetuoso, sin ánimo, sí. ningún tipo de animadversión. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puedes, por qué tiene que concluirse que de lo lógicamente posible sea eso lo que haya sucedido, o sea eso lo que sucede, que Cristo se hace presente porque Dios lo puede hacer? Y porque vamos a lo último, digamos, al punto culmen, creo yo que es así, es al tema de las palabras de Cristo. O sea, yo me remito últimamente a las palabras de Cristo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Si Él dijo que es así, Él caminó sobre las aguas, Él agarró y tenía un pan y lo dividió y le dio de comer a 5.000, ¿no? 2 panes y... No, al revés. No, tenía los 2 panes y los... Y No, 5 peces, eran 5 panes y 2 peces. por ahí, no importa. Bueno, no me No acuerdo le ahora importa. cómo me vengo a olvidar. Es un milagro Bueno, de pero multiplicación, eso es lo que le rompió todos los esquemas posibles de todo nuestro pensamiento lógico, ¿no? ¿Cómo puede ser que en las manos, porque Dios es un Dios creador, es un Pero Dios, ojo, ese sí, ejemplo que tú me estás poniendo, el milagro de la multiplicación, ahí lo que hay, podríamos explicarlo metafísicamente como una multiplicación de una sustancia. No hizo, o sea, Cristo no creó un pan indefinido, ¿verdad? Yo sé que no estás no, afirmando sí, sí, eso. sí, sí, Yo sé que tú claro, te estás afirmando, pero te quiero llevar a este punto. A ver, yo estoy de acuerdo que Dios puede multiplicar algo porque es creador, es como crear. sí, Básicamente lo que estaba haciendo era creando nuevos panes. Esa multiplicación de una sustancia, la sustancia del pan, es básicamente es una creación. Eso no es ilógico. O sea, es difícil de creer porque en el plano natural no ocurre que los panes se multipliquen. claro, Por eso es un milagro. totalmente, Yo entiendo que es un milagro y que es difícil de creer porque nuestra experiencia nos dice de que eso no ocurre, por lo menos no sí, ocurre frecuentemente. Para los sí, cristianos lo aceptamos por fe, pero no va sí, en contra de la lógica. Pero cuando tú me dices un cuerpo que es humano, ¿verdad? Que es un cuerpo humano que tiene como característica de ser un cuerpo humano el ser localizado, el estar localizado, y me dices que Dios lo hace infinito en el sentido, o lo hace omnipresente, ahí sí me está llevando a una contradicción del principio, que la redundancia de no contradicción. claro, yo entiendo con lo que significa ser un ser humano, o sea, con lo que representa el ser humano, la sustancia, la esencia del ser humano, que es finito, a eso es lo que querés llegar. Porque tú Bueno, sabes que cuando nosotros seamos resucitados con un cuerpo, dice la Biblia que seremos resucitados con un cuerpo glorificado semejante, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. sí, Y ese cuerpo glorificado, eh,
podrá hacer cosas, tendrá habilidades que nosotros no podemos ni siquiera sospechar ahorita. Sí. Pero nuestro cuerpo, ¿tú estás de acuerdo que nuestro cuerpo será limitado espaciotemporalmente? Es decir, más espacial que temporalmente, ¿verdad? Porque será un cuerpo que no estará sujeto al envejecimiento y esas cosas, pero será un cuerpo que si yo estoy acá, podré trasladarme, digamos que a la velocidad de la luz, con solo desearlo, al otro cabo del planeta, pero yo no podré ocupar 2 puntos al mismo tiempo. O sea, yo no podré estar acá y en otras partes al mismo tiempo y en el mismo sentido. Claro. ¿Tú estás de acuerdo a eso? Yo entiendo lo que vos me estás queriendo decir, pero sinceramente no lo sé. En ese punto, o sea, sobre nosotros como cuerpo glorificado, no sé qué atributos o no tendremos, porque primero que no lo veo en la escritura, ¿no? Y, o sea, yo lo que puedo observar, o sea, es que vamos a ser glorificados, que vamos a ser, o sea, vamos a tener como un cuerpo divino, o sea, revestidos de una fusión particular, ¿no? Hasta ahí lo sé. Después de ahí, lo que pueda hacer el cuerpo o no, no lo sé. Especulación. Sinceramente. Sí. Yo sé, la Biblia no me dice a detalle toda esta cosa, pero entendemos que es propio de la sustancia humana el ser espacialmente limitado, ¿verdad? O sea, es propio de lo humano el ser localizado, porque si no, ¿cómo puede ser humano y a la vez omnipresente? Claro. Sí, entiendo para dónde vas. Pero bueno, podría volver otra vez al mismo punto, ¿no? Al mismo punto de que el humano, a ver, si bien el humano tiene ciertas características, Jesús pudo hacer ciertas cosas, como por ejemplo caminar en el agua, transfigurarse, etcétera, ¿no? Porque Él es Dios. O sea, yo no te estoy diciendo con esto que yo como ser humano me voy a transfigurar. No estoy hablando de lo que va a pasar en el futuro ni nada por el estilo, ¿no? Sino que yo estoy hablando de lo que Jesús pudo hacer. Entonces, vuelvo a repetir, como Dios, Él puede llegar a ponerse, o sea, estar acá, allá, porque es de manera sacramental, vuelvo a repetirte, y Él dijo, esto es mi cuerpo, y si Él dijo que eso es su cuerpo, ya está. O sea, ese es el definitivo del luterano, donde llega al punto final de decir, bueno, listo. Hasta acá es todo lo que nosotros podemos llegar a analizar, a especular, a cosas. Después todo el resto es solamente especulación y nosotros particularmente no lo hacemos y yo tampoco, ¿no? O sea, escrituralmente no hago cosas. Ahora si vamos a hablar de campo filosófico, hablamos de filosofía, de la naturaleza o de cualquier otra cosa, sí, bueno, hablamos largas horas, especulamos y charlamos sobre, no sé, sobre por qué a uno le gusta, no sé, el asado y al otro le gusta la empanada, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero bueno. No, tranquilo, Juan. Bueno, yo creo que podemos ir terminando o darle ya una culminación a este diálogo. Me ha gustado porque no nos hemos faltado el respeto. Lamentablemente, no es infrecuente que los ánimos se caldeen y de pronto por el celo, ¿verdad? Ay, no, ¿qué le pasa a este? Y nos terminemos malentendiendo o predisponiéndonos a malentendernos y esas cosas. Y me alegra que este diálogo haya transcurrido por el canal del respeto, de la tolerancia, porque mira, yo no podré estar de acuerdo con lo que tú crees, ni tú con lo que yo creo, particularmente yo como calvinista, y tú como luterano, tú no estás de acuerdo con la Tulit, por ejemplo, tú no estarás de acuerdo con la Tulit, yo no estaré de acuerdo con la unión sacramental, etcétera, con la regeneración bautismal, creo que también creen, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir fomentando el odio teológico, ese odio teológico de que, bueno, eres luterano, no te trago. Tenemos que reconocer, Juan, que Lutero, Calvino no fueron nada tolerantes. No. Yo leo justamente estoy leyendo un comentario acá que puso Manuel Trochet, dice, ¿en aquella época no había ecumenismo dentro de la Reforma? No.
para nada. Este tipo de charla, así como nosotros, estaríamos matándonos a No, trompadas y te mira, revoleo los libros. tú ves que yo, por ejemplo, soy bastante polémico en Sí, en mis publicaciones. De pronto me vuelvo garrotero, y yo lo he dicho, yo soy medio garrotero. Lo único que sí, soy garrotero con los garroteros. O sea, yo no te voy a garrotear por gusto. O sea, sí. yo con los garroteros practico la Lex Talioni, practico la ley. Ok, pero yo leo a Sí, Calvino y llama asnos, y llama asno a los, y él lo llama así, papistas, son unos asnos, son estos. Digo sí, yo, y así estamos nosotros en las redes quejándonos que por qué nos decimos garrotero esto, pero si si ya los totalmente. reformadores, y no solo los reformadores, también los católicos de esa época no eran nada condescendientes con los protestantes. Entonces, Sí, pero claro, esto no es justificación. Yo estoy haciendo un poquito de mofa, pero no es justificación para sí, emplear vocabulario obsceno, no es justificación para no respetar las creencias del otro. Se vale defender la propia fe, se vale cuestionar la fe ajena. Yo puedo agarrar la fórmula de concordia y hacer un análisis y decir, bueno, está bien, para mí está refutada, para mí no tiene sentido, pero hacerlo con respeto, sí, ¿verdad? Con amor, con respeto. Igual tú puedes tomar las confesiones, la confesión de fe de Westminster y esas cosas, y analizarla y juzgarla como errónea, pero eso no implica que nosotros tengamos que seguir en el siglo XVI. claro, exactamente. Sí, Anacrónicamente, seguir en el siglo, no, es que yo soy del espíritu de Calvino, es que yo soy del, tú sabes que Lutero tenía un temperamento sí, bastante fuerte, bastante impulsivo, bastante temperamental, pero nosotros no tenemos que replicar eso, porque ellos eran hijos de su época. O sea, sí, Lutero, no podemos juzgar la historia del siglo XVI con los parámetros del siglo XXI. Lo que sí, tenemos que evitar comportarnos como cristianos del siglo XXI como si fuéramos cristianos del siglo XVI. totalmente, Eso es lo que totalmente. debemos de hacer. Sí, estoy muy de Entonces, acuerdo. Juan, para mí este ha sido un diálogo fructífero, provechoso. No teníamos como meta de que, bueno, Juan Carabajal se iba a convertir en calvinista, ya lo fuiste, Ni tú ya al lo, revés tampoco, ni ni al que Omar revés tampoco. García se convirtiera en luterano, qué sé yo, la vuelta de la vida, y mañana me hago luterano, o mañana tú te vuelves calvinista, lo que sea, Sí, pero lo importante es que perseveremos en la fe en Cristo, eso sí. Cristo totalmente, es el totalmente, centro de nuestra vida, y en eso no podemos movernos ni un ápice. O sea, totalmente, de Cristo no podemos separarnos, pero ni un tantito. Perseverar en exactamente. Cristo y fomentar más lo que nos une que nos separa. ¿Qué cosa nos une como cristianos protestantes? ¿O qué cosas une a un luterano con un calvinista? Bueno, empecemos a buscar esas cosas que nos unen y a magnificarla, o por lo menos a ponerla de relieve, tanto como nos hemos a veces dedicado a poner de relieve las cosas que nos separan. Tienes el micrófono apagado. Muy bien, exactamente. Y bueno, y por último, creo que estuvo muy bueno el conversatorio, me sentí muy cómodo, Omar, Me así que alegro, quiero me que alegro. te quedes tranquilo, que no sentí que me faltaste el respeto ni nada por el estilo, fuiste muy cordial, muy ameno, así que me gustó el diálogo, me gustó demasiado y es más, me sirvió para dialogar con un calvinista porque, a ver, Casi que no sea un normalmente diálogo, ¿verdad? Entre no, un no se da ese diálogo, y un entonces está luterano. muy bueno y aparte fíjate que no hubo ni siquiera un momento de que nos volvimos locos ni nada por el estilo, que alguien, no, porque no sé qué, no, al contrario, nos hablamos muy bien y eso fue muy bueno, ¿no? Eso, Yo creo que eso es posible siempre y cuando eh, los seres humanos nos dispongamos y nos propongamos eh, creer en el otro. O sea, creer en el otro, quiero decir con esto, entender que el otro, por ejemplo,
que si yo digo la palabra consubstanciación, no la digo de mala fe, no ha Sí, sido por ganas de molestar, por insultarte, yo sería incapaz realmente. La única manera, te lo digo, en que yo te puedo insultar es que tú me insultes mi fe y bueno, ya te dije que yo soy medio garrotero claro. o garrotero completo. Mira que ahorita le estoy dando garrotazo a Guido Roja, el nuevo garrotero. Guido, sí. Guido, el extraviado Guido, el hijo pródigo. Se extravió, ya va a volver, ya va a volver. Sí. Pero no, yo soy también incapaz de insultar tu fe. Yo tengo muchas cosas que admirar de la iglesia luterana y aunque la iglesia luterana no sigue a Lutero, porque igual nosotros no seguimos a Calvino, de Claro. hecho, como magisterio, el magisterio reformado no es Calvino, sino son las confesiones de Las fe. confesiones, claro, lo mismo Igual, la nosotros. iglesia luterana no son los escritos de Lutero, sino las Sí, confesiones luteranas, la fórmula de concordia, etcétera, la confesión de Augsburgo, etcétera. Pero son líderes que nosotros no, el doctor Lutero no puede darse el luterano el lujo de ignorarlo, como el calvinista no se puede. totalmente. Entonces, yo creo que Lutero y Calvino fueron dos mentes brillantes. O sea, a mí me enorgullece que hubo un reformador como Martín Lutero. Yo de hecho creo que nadie, es que Martín Lutero creo que era el hombre ideal Sí, para que pudiera revolucionar el mundo sin que se lo propusiera. Lutero nunca se lo propuso. sí. Él tenía el temperamento, él tenía la personalidad, él tenía, bueno, además de la gracia que lo reviste y que lo utiliza, ¿verdad? Porque todo es por gracia, pero era Martín Lutero. Martín Lutero era el que podía, con ayuda de Dios, ser capaz de enfrentarse a la todopoderosa Iglesia Católica, a muchos reyes y todo eso. Y Lutero para mí, yo soy un heredero de Lutero, eso no significa obviamente que igual yo no sigo a todo en Calvino, yo no sigo Sí, a sí, todo, se entiende. Sí. yo no sigo a pie juntilla a Calvino, tampoco a Lutero, pero Lutero para mí, o sea, cuando atacan a Lutero, sobre todo cuando se le ataca injustamente, a mí yo lo siento como un ataque personal y a mí me molesta. Y cuando se le reconoce a Lutero, por ejemplo, su aporte a la lengua alemana con Sí, su traducción de la Biblia, yo me siento orgulloso porque para mí es parte del legado de los padres de la Reforma, de los teólogos magisteriales. Así que me alegro enormemente haber tenido este diálogo contigo. Juan, eres bienvenido a este canal. Me alegra poderte conocer más de cerca, porque bueno, sí, de pronto te veía, aunque yo considero que tú no eres polémico, yo hasta donde te he visto, me parece que eres una persona bastante mesurada. Yo sí, yo no sé si tú ya me conocías, yo sí soy bastante polémico y todo eso, pero creo que si las condiciones se prestan como ahorita, yo no tengo ningún problema para charlar, para intercambiar opiniones, etcétera, con todo el respeto. Entonces, sí, Juan, ha sido un privilegio conocerte. Espero que podamos tener una amistad, no solamente lo que nos une o sea, la unión que tenemos como cristianos, como hermanos, pero también que podamos también ser amigos y que de pronto pues sí, podamos compartir, consultarnos, invitarte a este espacio, invitarme tú a tu espacio y claro. entonces Sí, quiero sí. que sepas que ha sido algo que a mí me ha satisfecho, me siento contento y le doy gracias a Dios por este programa. Así que Bueno, Juan, despídete de la audiencia para que ya puedas ir a cenar ya a tu y familia, a dormir cenar. ya. Yo también, y Sí, yo también, yo me voy a cenar también. Así bueno. que Juan, adelante, tómate todo el tiempo para despedirte. Bueno, le agradezco a toda la audiencia porque también fue muy respetuosa. Vi que, bueno, alguno que otro decía alguna cosa, pero obviamente, ¿no? Siempre Siempre pasa. está la oveja negra, ¿no? Sí. Pero bueno, y después, bueno, gracias por invitarme a tu programa. Espero que haya otra próxima charla que me parece muy fructífera, ¿no? Porque tanto yo como vos aprendemos y es más, también
escuchamos lo que el otro tiene para decir, porque hay veces que nos cerramos en lo que nuestras dogmáticas dicen. Y muchas veces nuestras dogmáticas tomaron erróneamente las cosas, ¿no? Entonces es bueno para reflexionar nuevamente, ¿no? Sobre lo escrito. Así que nada, eso nada más, y yo invito a todos los que, bueno, me quieren seguir en mi canal Identidad Luterana. Y bueno, y el que quiere material también sobre el luteranismo, tengo bastante, ¿no? Para leer, para interiorizarse, ¿no? Porque a ver, ¿Tienes creo una de que Lutero traducida al español en PDF? sí, tengo obras de Lutero traducidas en PDF, tengo un mega armado con eso, tengo dogmáticas, que nosotros le decimos dogmática cristiana, comprendido de la doctrina cristiana, después tengo algunos otros artículos sobre por qué utilizamos, no sé, incienso, vela, por qué tenemos una imagen, por qué Explicaciones. explicaciones, ¿no? Obviamente que uno va a estar en acuerdo o desacuerdo, pero por lo menos sabe el argumento del otro, ¿no? Dar Así que, razones, presentar razones exactamente. de lo que Sí, cree. sí, sí. Así que bueno, nada, eso nada más. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, agradezco a los hermanos, amigos que estuvieron por acá. Saludo a Manuel Troche. Manuel Troche es un buen tipo, no te creas. Es un buen tipo. Lo que pasa es que a veces ahí nos calentamos. Pero saludos a todo, al pastor Josías. A ver, Josías Díaz, Manuel Troche, Miguel Saavedra, estuvo por aquí también Leonardo Mendoza, a ver, Javi Villanueva, etcétera, etcétera. Dios los bendiga a todos. Suscríbanse a este canal, regálenos un like, compartan este video y suscríbanse también al canal del hermano Juan Carabajal, que tiene por nombre Identidad Luterana. Ha sido un placer. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, Juan, y hasta la próxima. Hasta la próxima.